Preciadas estudiantes, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a revisar en la semana número 14 lo que es el formulario 101 respecto del impuesto a la renta. Los objetivos que se pretende lograr es o denota lo siguiente: aplicar conceptos teóricos que le permitan dar una solución básica a las distintas formas contables que se manejan a nivel de los negocios, evaluando los movimientos de sus fondos y sus cuentas por cobrar, entre otros elementos, con el fin de resguardar los recursos de las empresas, mantenerlas, aumentarlas en una línea de tiempo. Bueno, dentro de la conceptualización previa y ya una vez que hemos hecho una aproximación, una explicación preliminar, es necesario únicamente señalar como recordatorio, como refuerzo, como retroalimentación lo siguiente. En la diversidad de impuestos que se manejan o que existen a nivel de lo que es el órgano en este caso recaudatorio, o el órgano que tiene la competencia para poder ejercer el tema recaudatorio, identifica lo siguiente. Tenemos el impuesto a la renta, tenemos el impuesto al valor agregado, y por tanto son los dos principales impuestos que son identificados en términos de contribuyentes. No obstante, existen otros impuestos adicionales que, dependiendo de las características particulares del contribuyente, aplicará o identificará para el caso debido. No obstante, para quienes están obligados a llevar contabilidad y personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, y en el caso en donde se identifique una actividad económica, una actividad productiva que implique el impuesto al valor agregado del porcentaje del 15%, el proceso declarativo tiene que hacerlo de manera mensualizada. Es por ello que ustedes tienen ahí enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, la declaración mensual del impuesto al valor agregado. Pero para los casos en donde el producto o el servicio está tarifado con el valor correspondiente 0% o tiene la categoría 0%, es decir, no aplica IVA, si bien es cierto, no es que se deja de hacer el proceso declarativo, se lo hace en cero, pero tiene que hacerlo con la periodicidad semestral. Además de ello, dentro de los meses de enero se tiene que hacer el formulario para la proyección de gastos personales. Esto aplica para los contribuyentes bajo relación de dependencia. Lo máximo que se tiene que manejar es al último día del mes. Por otra parte, también vamos a identificar en el mes de febrero el anexo de gastos personales, que como máximo debe ser manejado hasta la fecha 22 de marzo. En el mes de abril, febrero, marzo, vamos a identificar en el mes de marzo, para el caso de las personas naturales, tanto obligadas como no obligadas a llevar contabilidad. ¿Cuáles son las personas naturales? Somos cada uno de nosotros, comunes y corrientes, personas comunes y corrientes, que podemos propender una actividad económica, una actividad productiva, una actividad laboral, una actividad profesional. Entonces, en ese sentido, vamos a tener la obligación de hacer la declaración del impuesto a la renta, algo que ya se había manifestado, se había sustentado en clases previas. Este tipo de impuesto es aplicable, como ya decía, para personas naturales, y se lo hace en función del del noveno dígito del RU. Entonces, de esa forma determina un cronograma, un calendario que va desde la fecha 10 hasta la fecha 28 de cada mes. Por otro lado, tenemos el caso de la declaración del impuesto a la renta para aquellos contribuyentes o negocios que estén establecidos dentro de la categoría RIMPE emprendedor. ¿Cuál es una de las características que define el RIMPE emprendedor? Es justamente aquellos que están establecidos y los ingresos percibidos o el sistema de facturación anual denota $20,000 en adelante. Entonces ahí ya tiene esa categoría. Si es inferior o menor a este valor señalado, estaría en la categoría de RIMPE, negocio popular, y que únicamente en el caso 1 y caso 2 está emitiendo los comprobantes de venta, que en negocios populares es la nota de venta, y en el caso de RIMPE emprendedores es la factura. Si el producto o servicio grava IVA, en el caso de la nota de venta se suma ese valor.
En el mes de abril, en cambio, las sociedades. ¿Cuáles son las sociedades? Son las personas jurídicas legalmente constituidas, empresas, organizaciones, sociedades, entidades, deben hacer su proceso declarativo en este mes, en el mes de abril. De la misma forma y teniendo la misma línea de tratamiento para el caso de las personas naturales que se lo hacen en el mes de marzo, debe manejarse o debe identificarse de acuerdo al noveno dígito del logo. Para el caso de otro tipo de impuesto y específicamente en el caso de aquellos impuestos que están establecidos dentro de lo que es la estructura patrimonial, vamos a identificar la declaración patrimonial para el mes de mayo que como mucho debe manejarse para los casos de que supere las 20 fracciones básicas. Bueno, ¿a quién se aplica el impuesto a la renta? El impuesto a la renta se aplica a las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras. ¿Qué son las personas naturales? Somos cada uno de nosotros, personas comunes y corrientes, que tenemos la capacidad, tenemos la posibilidad, el espacio de poder ejercer alguna actividad, ya sea una actividad laboral, una actividad económica, una actividad productiva, una actividad profesional o cualquier actividad que me permita generar recursos, generar ingresos, generar diferentes fuentes de ingresos. Por otro lado, las sucesiones indivisas. ¿Qué son las sucesiones indivisas? Vienen a constituirse en los herederos que, lógicamente, frente a la muerte del titular de un bien mueble, así como inmueble, tendrá que ser pasado el dominio correspondiente a sus habientes. Entonces, en ese sentido, el tipo de impuestos que se aplica se llama o se me identifica como sucesiones indivisas. Y las sociedades, estoy hablando de las empresas, de las personas jurídicas que pueden ser tanto a nivel de nuestro país, establecidas, radicadas y operando a nivel de nuestro país, así como también aquellas que puedan estar establecidas en el extranjero, pero que lógicamente el contribuyente tiene la residencia, tiene la nacionalidad ecuatoriana y que tiene la posibilidad también de generar empresas en otros lados o generar ingresos en otros lados, como el tema de las exportaciones, por ejemplo. Bueno, la óptica de lo que son ingresos en términos generales son aquellos que son producto u obtenidos a título gratuito u oneroso, provenientes del trabajo, el capital o ambas fuentes, ya sean en dinero, especies o servicios, algo que ya habíamos focalizado y centralizado con el tema explicativo. Dentro de lo que es el impuesto existen dos sujetos. Sujetos desde la óptica de intervención, vamos a identificar al sujeto activo que viene a constituirse el fisco, es decir, el Servicio de Rentas Internas, que es el organismo competente para poder establecer las políticas tributarias, el procedimiento recaudatorio, así como también la vigilancia y monitoreo sobre esas actividades que se desarrollan. Por otro lado, el sujeto pasivo. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Son las personas naturales, sucesiones indivisas, nacionales o extranjeras, así como también las personas jurídicas que están sometidas a cumplir con este impuesto. ¿Por qué se llama impuesto? Porque viene del tema de imposición. Imposición significa que todos tienen que aplicar, todos tienen que cumplir. No hay una excepcionalidad, un tratamiento diferenciado, un tratamiento preferencial, sino que todos de manera equitativa, de acuerdo a los principios tributarios, de manera equitativa, de manera igual, vamos a identificar los deberes y obligaciones en este caso. Bueno, vamos a identificar las rentas del trabajo bajo la óptica de una fuente que es bajo relación de dependencia. ¿Qué significa relación de dependencia? Cuando como profesional usted está formando parte, está laborando, está trabajando en una empresa, ya sea por una acción de personal que viene a constituirse un nombramiento
o a su vez por un contrato por servicios ocasionales o servicios ocasionales. Entonces, en este caso, los ingresos que cuentan, que son parte de la identificación de la base imponible, serán los siguientes: los sueldos, las comisiones, las horas extras, los subsidios, los gastos de representación, es decir, en función de una nominación de autoridad, o a su vez en función de una nominación para poder ejercer y llevar a cabo el tema de una sesión ordinaria o extraordinaria. Entonces, a eso se refiere representación en función del encargo, la atribución o la competencia destinada o establecida a un profesional. El tema de las vacaciones, entre otros. ¿Cuáles son los ingresos que no encajan, que no forman parte? El 13º sueldo, el 14º sueldo, viáticos y gastos de viaje, hospedaje, alimentación y el tema del fondo de reserva. Deducciones. Como ya se había manifestado, la base imponible es producto de lo siguiente: los ingresos grabados menos los gastos o los costos deducibles o las deducciones. Entonces, son lo que resta prácticamente para llegar a determinar esa cuantía o ese valor que está establecido, sobre el cual se debe ejercer el cálculo del impuesto a la renta. Dentro de las deducciones, principalmente bajo esta óptica, relación de dependencia tiene que ver con la identificación de los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por su seguro, que es el 9.45% para el año 2025. Por otro lado, también los gastos personales en función de 5 tipos de gastos, de acuerdo al tratamiento que constituye la rebaja, conforme un cálculo establecido. No obstante, ¿cuáles son los gastos personales? Tenemos salud, educación, vivienda, vestimenta, alimentación. Bueno, para poder refutar justamente este tema y complementariamente ir sumando ciertos conceptos, ciertos aspectos, ciertas temáticas, vamos a hablar en términos generalizados de lo que es el impuesto a la renta. Es la suma de todos aquellos ingresos que ya se canalizan por el contribuyente de diversas fuentes, por ejemplo, relación de dependencia, actividad profesional, actividad comercial, actividad productiva u otras que justamente le permitan al contribuyente generar ingresos. Entonces, en este caso, pueden ser ingresos a nivel de fuente de nuestro país, así como también de el extranjero. Eh, ¿Quién maneja esta identificación? Tanto personas naturales como sociedades o personas jurídicas. Para el cálculo del impuesto a la renta global debemos tomar en cuenta lo siguiente: todos los ingresos que hayan sido obtenidos de las diferentes fuentes en el ejercicio económico, es decir, en el año, menos los gastos o costos, aquellos que se efectuaron para obtener, mantener y mejorar el ingreso. Y por tanto, esa diferencia o esa operación me trae consigo la base imponible, que no es otra cosa más que el valor, la cantidad sobre la cual se tiene que aplicar, se tiene que calcular el impuesto a la renta.